Buen día, tutor. Mi nombre es Equinonel Contreras Vera. Continúo con la sustentación de la práctica 3 de la aplicación de los sistemas de instrumentación. Entonces tenemos un único ejercicio, entonces voy a proceder a exponer lo desarrollado y al final la simulación en Proteus. Entonces me piden implementa un sistema de medición de temperatura con un LM35 mediante una etapa de amplificación con un amplificador de instrumentación AD620. Garantiza un voltaje de 5 voltios a 24 grados centígrados en el sensor. Entonces para esto pues tenemos que tener claro que el sensor me amplifica 10 milivoltios por cada grado centígrado que tengo. Entonces de acuerdo a esto, cuando tenga una temperatura de 24 grados, voy a obtener una salida de 0.24 voltios. Entonces, para poder realizar los cálculos de la ganancia, entonces tengo que utilizar, me basé en el datasheet de la ganancia de la AD620 que me entrega se modificó para obtener la ganancia. Allá la ganancia, para obtener la ganancia es igual al voltaje salida versus el voltaje entrada. Entonces el voltaje salida deseado va a ser 5 voltios y el voltaje que estoy ingresando después de la salida del sensor es 0.24 voltios. Esto es igual a una ganancia de 20.83. Entonces, para obtener la resistencia que me ayuda con la ganancia, entonces utilizo la fórmula dada por el datasheet, reemplazo los valores donde ya tengo la ganancia y me da un resultado de 2.48 kiloohmios en la resistencia. Entonces aquí tengo un pantallazo de circuito montado donde tengo 24 voltios en el sensor y una ganancia después del amplificador de 5 voltios. Entonces utilicé la resistencia de ganancia que identifiqué en los cálculos de 2.48 kiloohmios. Alimenté el sensor con 12 voltios. Entonces continuamos con la siguiente etapa del ejercicio. El siguiente punto me dice que ya después de haber realizado la implementación de la ganancia de 5 voltios, me dice que implemente una etapa de conversión análoga a digital de 8 bits usando un integrado de ADC0804 y visualización con diodo LED. Pruébalo con la señal de la salida del punto 1. Entonces, primero investigamos las características, especificaciones del ADC y tenemos pues digamos de qué se trata o cómo se alimenta el ADC. También tenemos pues la identificación de cada uno de los pines que puedo conectar en ese pin y pues ya vamos a la parte del ejercicio donde pues debo convertir lo que me arroja la ADC 620 como señal análoga, utilizar el integrado ADC para poder arrojarme el sistema binario mediante la utilización de los LED. Entonces, se utiliza la resolución para hallar el valor interpretado donde el máximo es el voltaje de entrada del conversor, que será de 5 voltios, y la escala es binaria, por lo que son 2 octavos. Entonces utilizamos la fórmula de resolución, donde es el valor máximo dividido en la escala, y este valor sería entonces 5 voltios dividido en la escala, que es 2 octavos, y esto me dio 19 milivoltios. Entonces, para luego convertir lo convertimos a decimal para que finalmente poder identificar el binario. Entonces, para tener un valor decimal, cada uno de los voltajes que me arroja, entonces
debo que convertir el valor de cada uno de los puntos del voltaje sobre la resolución. Entonces tengo este cuadro que resume cada uno de los valores, donde 0.5 voltios es igual en decimal a 25.06 y conversión a binaria ya es el valor que tengo en esta parte de la columna, que el 0 viene siendo el LED apagado y el 1 viene siendo el LED encendido. Entonces vamos a hacer la simulación donde vamos a confirmar que efectivamente, donde si nos paramos en el sensor y el voltaje es 5, deberíamos tener todos los LED encendidos que representan el número 1. Entonces vamos al simulador. Entonces, en este momento tenemos 24 voltios, un voltaje es, 24 grados, 5 voltios a la salida, y según nuestro ejercicio, todos los LEDs deberían estar encendidos y efectivamente están encendidos. Entonces vamos a hacer el ejercicio con otro voltaje. Entonces, por ejemplo, el 4. Dice, de forma binaria se visualiza en el simulador, ejemplo, 4 voltios. Y perdón, acá. Binaria es el 1100-1100. Entonces, eso quiere decir que LED encendido, apagado, apagado, encendido, encendido, apagado, apagado. Entonces vamos a comprobarlo en el simulador. Entonces vamos a buscar que aquí tenga 4 voltios. Aquí ya tengo una aproximada de 4 voltios y confirmo que el sistema binario se me ha representado en los LED. Tengo 2 encendidos, 2 apagados, 2 encendidos, 2 apagados, representando el sistema binario. Listo, entonces continuamos con la siguiente parte del ejercicio. Bueno, entonces el ejercicio que continúa dice: implemente un sistema de visualización mediante LED para el sistema de medición de temperatura del punto 1 que venimos desarrollando, usando el integrado LM3914. Entonces, para esto, pues investigamos cómo se implementa en el circuito, investigamos el datasheet y para esto debemos encontrar una relación, de tal manera que el voltaje máximo que vamos a trabajar, que es 5 voltios, lo dividamos entre los 10 LED. Entonces, haciendo la división, pues fácil nos da que cada 0.5 voltios me debe encender un LED, sucesivamente hasta llegar hasta los 5 voltios, total 10 LEDs. Entonces, aquí se demuestra un cuadro de lo que debe pasar: los 0.5 voltios de la salida del amplificador me debe funcionar el LM mostrando un solo LED. Luego pasamos en la escala al incremento de 0.5 en 0.5, se llegará a 5, donde tendríamos solo LED encendidos. Entonces utilizamos el fórmula del voltaje de referencia, donde es 5 voltios. Realizamos la interpretación quedándonos 3 voltios, asumiendo la resistencia de R2 como 1 kilo ohms. Entonces esto nos sirve para hallar la resistencia divisora, que viene siendo que para este ejercicio que R2 igual a 1 kilo ohms, R4 3 kilo ohms. Entonces vamos al funcionamiento en el Proteus. Entonces aquí ya tenemos que, según lo que nos decía el cuadro, cuando tengamos un voltaje de un voltio, debemos de tener encendido 2 LED. Entonces vamos a buscar la siguiente escala, que viene siendo 1.5 voltios. Presenta un error. Cuando nos acerquemos a los 1.5 lo superamos, ya se encendió el tercer LED. Vámonos a un voltaje mucho más alto,
presenta error cada vez que cambiamos el valor. Bueno, ahí vamos el incremento cada vez que nuestro valor se modifica en la salida del amplificador. 3. Bueno, sucesivamente vamos a llegar hasta el punto en que lleguemos a los 5 voltios, tengamos los 10 LED encendidos. Entonces aquí vemos representadas las resistencias que usamos en nuestros cálculos. Tenemos el LM alimentado por nuestro circuito inicial. Entonces esto queda concluido el ejercicio que se quería exponer. Muchas gracias.